Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos en la clase de bioética aplicada. Hoy lo que vamos a ver es comité hospitalario. Ya vimos que hay diferentes tipos de comité de bioética, pero en esta clase puntual vamos a ver cómo se forma un comité de bioética hospitalario. Bueno, los comités de bioética hospitalario asistencial, ¿dónde se establecen? ¿Dónde están? Y bueno, la palabra lo dice, tienen que estar establecidos en un hospital, en algún centro asistencial, en un centro de salud, hospicio, etcétera, ¿no? Están integrados por miembros de diversas disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el comité de bioética asistencial está en determinado hospital, tienen que estar representados en ese comité por lo menos un miembro del colectivo de enfermería, por ejemplo. Los enfermeros se van a ver representados por un miembro de ese comité hospitalario que sea enfermero. El colectivo médico se va a ver representado por un miembro que debe ser médico. El colectivo de técnicos se va a ver representado por un miembro que sea técnico. Eso lo vamos a ver después, pero también tiene que tiene que participar un abogado, antropólogo, asistentes sociales, ¿sí? Pero bueno, tiene que ser bien diverso, incluso en cuestiones de género. No puede haber todos hombres, no pueden haber todas mujeres. Tiene que ser diverso, hombres, mujeres, cantidades equilibradas, ¿no? ¿Y de qué se va a encargar? Bueno, de casos de pacientes, de cuestiones que están relacionadas con la bioética, ¿no? De pacientes en sí, en la práctica asistencial y también con funciones que las voy a describir bien en la siguiente diapositiva, que tienen que ver no solo con consultas, sino con estudios, con consejos, con docencia. Es importante también destacar que cualquiera que se encuentre dentro de ese hospicio, clínica, sanatorio, centro asistencial, puede dirigirse al comité de bioética por cualquier consulta que tenga, obviamente relacionado a la bioética, a temas éticos. Puede ser un paciente, un familiar del paciente, no solo profesionales, ¿no? Vamos a pasar ahora. Algo que quiero también aclarar es que Argentina, lamentablemente, carece de legislaciones nacionales referidas a bioética. No tiene una legislación de base fuerte, específica en bioética, sino que tiene, por ejemplo, normativas separadas, aisladas, normativas ministeriales o de organismos descentralizados de la administración pública, ¿no? Que surgen, pero no una legislación nacional de bioética de base. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, como les dije antes, el Comité de Bioética Hospitalario tiene diferentes funciones y se las nombro. Consultiva, educativa, normativa y otras. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, la función consultiva, te la voy a marcar acá para que nos vayamos guiando. Consultiva. Bueno, la palabra lo dice, ¿de qué viene consultivo? De consulta, ¿no? O sea, va a haber un caso específico que se le va a plantear al comité y se va a empezar a analizar. Se analizan aspectos o conflictos éticos de casos que se van presentando, de casos que han suscitado dudas entre médicos tratantes, dudas de enfermeros, puede ser también de familiares incluso, o de los mismos pacientes. O sea, se les lleva un caso, una duda, una consulta, por eso función consultiva, y ahí se hace un análisis específico del tema que se consultó, ¿no? Ahora, los casos, ¿cómo pueden ser el planteamiento? Puede ser que se consulte por casos activos, ¿no? De pacientes en este momento,
en cuanto a tratamientos a tratar o que el paciente esté hospitalizado, pero en ese mismo momento tiene que ser activo. Puede ser una consulta de algún caso retrospectivo, ¿no? De pacientes que ya fueron dados de alta o fallecidos. O también incluso una consulta de un profesional que haga de un caso hipotético, ¿no? Porque se puede llegar a consultar un caso que aún no ha tocado, pero que es probable que toque. Bueno, entonces se consulta al comité para saber cómo actuar. Una vez que los casos se analizan, que se da una resolución del mismo, lo que hace el comité es sacar a veces ciertas recomendaciones para la práctica, como una guía para futuros casos que sean similares a los que se han consultado y a los cuales los profesionales puedan consultar para saber cómo actuar y no que se tenga que el comité tal vez tenga otros casos que analizar y tenga que invertir su tiempo en un caso similar a otro que ya fue analizado. Entonces lo que hace es sacar ciertas recomendaciones, por eso ya estamos en la segunda, a ver, lo voy a marcar, en la segunda función que es la normativa, donde la función es sacar normativas en cuanto a rutinas de trabajo hospitalario, programas especiales, políticas institucionales incluso. Algún ejemplo puede ser, por ejemplo, fijar horarios de visita para facilitar el contacto de pacientes con sus familiares. Porque tal vez hay momentos en la atención de salud en que la rutina asistencial del día a día de los profesionales hace imposible tal vez que sea un buen momento de visita porque en ese momento los profesionales estamos, no sé, haciendo determinada actividad rutinaria y no vamos a darle privacidad al paciente. Es un ejemplo nada más. Entonces, está bueno fijar horarios de visita, de todo esto se puede encargar el comité de bioética, incluso sacar otras normas como por ejemplo fijar criterios para órdenes de no reanimación o de no intubación en determinados casos, ¿no? Son todas situaciones en su carácter normativo, la función normativa del comité. Incluso puede colaborar, por ejemplo, en políticas como trasplantes de órganos, fertilización asistida, etc. En cuanto a la función educativa, estamos acá. Bueno, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con capacitar a los miembros que están incluidos en el comité, educación al personal del hospital, incluso a la comunidad, ¿no? No tiene que ser profesional, a la misma comunidad. Y bueno, y también educación en cuanto a pre y posgrado, ¿no? Bueno, ahí esa línea no va. Pero esto tiene que ver con la necesidad de formar en bioética capacitando incluso a los miembros del comité. Porque la responsabilidad del comité es enorme. Entonces, incluso se puede capacitar a profesionales de la institución en pos de temas bioéticos, ¿no? Todo relacionado ahí. Bueno, y otras funciones que varían de acuerdo a la institución donde se encuentra ese comité. La realidad en que se encuentra ese comité en ese momento, los problemas de la comunidad en ese momento, en ese lugar donde se encuentra ubicado ese comité, la realidad actual, ¿no? Y puede sacar en cuanto a esa realidad actual proyectos de investigación, asesorías complementarias, comités por especialidades, programas de salud. Bueno, son otras funciones, pero que tienen que ver meramente con la realidad del comité en esa comunidad, en esa zona, en ese lugar, etc. Bueno, los miembros de un comité hospitalario, ¿no? Porque varía de acuerdo a qué comité estemos hablando.
Bueno, en cuanto al tamaño del comité, no existe un tamaño ideal. Pero en general todos los miembros del hospital, del sanatorio, etcétera, tienen que estar representados, como lo dije antes. Ejemplo, un integrante del comité que representa al colectivo enfermero, otro a los médicos, otro a los técnicos, un asistente social, etcétera, ¿no? Según la guía número 1 de la UNESCO, que les voy a pasar el link abajo para que lo sigan, lo ideal sería que haya entre 15 y 20 miembros. Lo voy a marcar acá. Esto según la UNESCO, ¿no? Esto es lo que dice... Ay, no puedo escribir. La UNESCO. Entre 15 y 20 miembros. Dice que así estaría bien representado, pero hay otras fuentes, por ejemplo, que también les voy a dejar el link abajo, de la guía del doctor Pablo Becar y Miguel Cotou, no sé si lo pronuncié bien, o Cotou, que dice que lo ideal es mínimo de 5 a 10. De 5 a 10, miren qué diferencia entre la UNESCO y las guías del doctor Pablo Becar y Miguel Cotou. ¿Por qué dicen esto estos doctores? Porque dicen que un número muy pequeño puede interferir en una reflexión que tiene que ser más amplia y variada de un caso. Y un número muy grande puede llevar a una conclusión muy rápida, ¿no? Conclusiones que, no muy rápida, que dificulten justamente que la conclusión sea rápida, porque al ser tantos integrantes, cuesta ponerse de acuerdo en algo. Entonces la conclusión va a ser mucho más lenta. Entonces, cuando los comités son grandes, es mejor distinguir, separar a quiénes van a ser los miembros permanentes, cuáles van a ser los invitados, porque hay miembros permanentes, hay miembros vocales de participación, como les puse acá, espontánea o esporádica, que se invitan, ¿no? De acuerdo a un tema específico. Por ejemplo, no sé, hay que analizar un caso que tenga que ver con unidad coronaria, un problema coronario, una situación en el que el paciente requiera intervención médica cardiológica, por dar un ejemplo. Y en ese comité no hay un cardiólogo, hay médicos, pero no específicamente de esa especialidad, se lo puede invitar. Se puede invitar como una participación esporádica por este caso particular. Entonces, tiene que haber un presidente y los vocales, que como dije pueden ser. Tiene que haber, obviamente, vocales permanentes, tienen que haber, fijos. Y después puede haber vocales que sean de espontáneos o esporádicos invitados, ¿no? Lo que dice la guía de la UNESCO, acá me faltó una C. La guía de la UNESCO es esto, ¿no? Esto es tal cual un fragmento de la guía, que dice que la composición del Comité de Bioética Hospitalario no está predeterminada, o sea, no hay nada que diga tiene que ser así tal cual. Pero la mayoría, y es mucho más rico, que la composición de este comité conste de médicos, de enfermeros, de expertos en gestión del riesgo, de un abogado especializado en derecho médico, de un trabajador social, miembros del clero, ¿no? Representantes de pacientes procedentes a la comunidad local también. Bueno, habíamos hablado que es necesario que haya una reglamentación, que el comité tenga un estatuto, un reglamento. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un reconocimiento institucional. Vamos a hablar un poquito de esto. Porque para que los comités funcionen en forma ordenada, organizada, primero tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido por la institución en la que va a estar y en la que va a representar.
tiene que ocupar un verdadero lugar en esa institución. O sea que para que su existencia, como lo puse acá, sea formal, tiene que haber un estatuto para que sea formal. Un estatuto es un reglamento con diferentes ítems. Yo les voy a pasar ejemplos, igual después no se preocupen, para que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera posible y lo más parecido a la realidad posible. Bueno, el estatuto o reglamento, al fin y al cabo, es una guía de actuación que van a tener, que le va a servir a los miembros del comité para saber cómo actuar frente a determinadas situaciones o casos o sesiones que tengan que abordar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener ese reglamento, estatuto o guía? Tiene que tener objetivos y metas. ¿Cuál va a ser el objetivo y meta de ese comité de bioética hospitalario? ¿Qué funciones va a tener ese comité? ¿No? ¿Qué tipo de problemas va a tratar? ¿Qué tipos de casos va a aceptar ese comité? Es súper importante que esto quede bien delimitado. ¿Qué funciones y qué tipo de casos ustedes van a aceptar para analizar? ¿Por qué? Porque es importante delimitar cuál es bien la función, ¿para qué? Para que no recaiga sobre el comité cuestiones que no son de competencia de ese comité y que puedan traer problemas a futuro. Hay situaciones, casos particulares que no corresponden al comité de bioética. Esto tiene que quedar claro. ¿Qué funciones van a tener ustedes? Ya vimos que hay funciones normativas, funciones educativas, consultivas. Dentro de las consultivas tienen que aclarar qué tipo de consultas, ¿no? Y por ejemplo, lo básico que seguramente va a estar son los problemas bioéticos de acuerdo al inicio y al final de la vida, ¿no? Como por ejemplo la eutanasia, aborto, trasplante de órganos, fertilización asistida, consentimiento informado, tratamiento en pacientes terminales, órdenes de reanimación, intubación, etc. Eso es como lo básico, eso sí o sí va a estar dentro de un comité de bioética. También hay otras funciones que ya las vimos, pueden incluirlas, pero ¿qué cosas no? ¿Qué cuestiones no van a estar dentro de ese comité para no tener problemas a futuro? Después, criterios de adhesión. Estamos acá. Criterios de adhesión y qué procedimiento se realizará para cubrir puestos vacantes. O sea, acá tienen que, dentro del estatuto de este reglamento, tiene que haber los criterios para adherir a un nuevo miembro. A ver, ¿qué aptitudes tiene que tener? ¿Qué aptitudes, cualificaciones, características, estudios para ser parte de ese comité? ¿Y cómo va a ser parte? Si va a ser, se postula y después es por votación. ¿Cómo va a ser el criterio para adherir a ese miembro? ¿No? Los pasos a seguir. El número de integrantes también y de especialidades. Esto ya vimos que según la UNESCO hasta 25 integrantes era un poco más abarcativo y según los otros, hasta 20, perdón, decía la UNESCO, de 15 a 20 miembros era el ideal, y según el doctor Pablo Bécar y Miguel Cotou decían que era lo máximo 10 miembros estaría bien, pero lo que tienen que tener acá bien claro es que sea cual sea la cantidad, por ejemplo, no puede ser mayoría que haya, no sé, 10 médicos y después un profesional de enfermería, un profesional técnico, o sea, tiene que ser equilibrado y eso tiene que estar delimitado en el reglamento, ¿no? Porque después van a haber los puestos vacantes a cubrir. Por ejemplo, si en su reglamento delimitan que tiene que haber, no sé, 3 médicos, 2 enfermeros, no sé, y así sucesivamente, si hay un médico que se da de baja o que lo destituyen,
o un enfermero al que destituyen y lo tienen que reemplazar, es solamente uno, ¿no? Entonces, la convocatoria va a ser solamente para uno o los miembros que falten. No sé si con esto me explico. Después, la duración del mandato o nombramiento de cada uno. ¿Cuál va a ser la duración del mandato para el presidente? ¿O cuál va a ser la duración del nombramiento para cada vocal, miembro del comité? Si hay destitución, estamos por acá. Si hay destitución, o sea, si destitución lo sacan del puesto, ¿no? Ya no forma más parte del comité, tienen que poner en qué casos particulares puede llegar a destituir a alguien. Como por ejemplo, no sé, por enfermedad terminal, porque lamentablemente ya no pueda acercarse o ser parte de las sesiones que se armen, o por mala conducta, o por alguna incapacidad o incompetencia, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser los motivos de destitución? Después vienen las reuniones, que también tiene que estar dentro de ese reglamento. ¿Cómo van a ser esas reuniones? Si van a ser cerradas en privado, si pueden llegar a ser abiertas, si son abiertas, si van a ser siempre abiertas, si nunca van a ser abiertas o periódicamente tal vez puedan llegar a ser abiertas o en qué caso. ¿Cómo va a ser la convocatoria de esas reuniones? Eso tiene que estar. Si las reuniones se van a hacer con determinada frecuencia, semanal, quincenal, mensual o lo que fuere, ¿cómo se va a convocar? ¿Por email? ¿A través de la secretaria? ¿Por mensaje texto? ¿Telefónicamente? ¿Por carta a domicilio? No sé. Tiene que estar escrito. Archivos. En cuanto a los archivos, esto es porque después de cada sesión, ¿no? Se escribe y se redacta una documentación determinada que consta a qué hora empezó la sesión, qué tema se trató, etcétera, ¿no? Y su conclusión final, o si no se llegó a una conclusión. Bueno, está todo bien detallado en esa documentación, pero va a haber archivos, documentos confidenciales, este tipo de actas que les dije también, que se escriben después de cada reunión, que hay que delimitar quién va a tener acceso. Si cualquier miembro del comité puede tener acceso, si solo el presidente, quién lo va a conservar, cómo lo va a conservar, si va a estar digitalizado, si es escrito, si pasado un tiempo se va a desechar o no. No, todo eso tiene que estar también. Y después el financiamiento. ¿Cómo va a estar? No sé si se escucha, pero tengo a mis pollitos de fondo, abajo mío. Espero que no se escuche. Bueno, después cómo va a estar financiado ese comité, ¿no? Si va a recibir algún tipo de financiamiento, cómo, cuándo, todo eso tiene que quedar también en el reglamento. Bueno, acá hay un resumen de todo lo que vimos hasta ahora. A ver, el establecimiento de procedimientos y políticas para los comités. ¿Cómo se procede para armar un comité de bioética? Primero, hay que nombrar al presidente y a los miembros. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quiénes van a ser los miembros? Etcétera. Nombrar a los miembros de diversas especialidades y competencias, ya lo vimos. Determinar la duración y las condiciones de los nombramientos, también ya lo vimos. Examinar la forma del comité, cuál va a ser su mandato, la finalidad, las funciones del comité, etc. Establecer un presupuesto anual que se llegue a necesitar anualmente. Crear una política para especificar las personas autorizadas para acceder al comité y qué cuestiones se someterán a su consideración. Establecer una política relativa a la presencia y participación de los que no son miembros, incluso el público no especializado, ¿no? Registros confidenciales del comité y el acceso a los mismos. Establecer mecanismos para proteger la privacidad de las personas, para mantener y garantizar la confidencialidad, la información, etc. Por eso es tan importante esto de
quién va a guardar los archivos, la documentación, dónde va a estar, si hay claves, quién va a tener el acceso a las claves, si está todo computarizado, si está archivado en papel. Bueno, ¿cómo va a estar? Tiene que estar bien cuidado porque se corre riesgo de que no respetemos la confidencialidad y la intimidad de las personas, ¿no? Son casos particulares que hay que cuidar. Bueno, examinar periódicamente el mandato del comité y determinar si se debe ampliar para incluir funciones adicionales. Esto también. Si de pronto, no sé, hay 10 personas dentro del comité y quieren incluir un asistente social más o un antropólogo más por X situaciones que ustedes determinaron. Bueno, puede estar incluido eso ahí. Determinar de qué manera se informará a los medios de comunicación y al público en general sobre las actividades del comité. Asesoramiento, recomendación o adopción de decisiones. Establecer un programa de autoeducación en materia de bioética para presidentes y miembros actuales y futuros. O sea, tiene que haber educación dentro del comité con temas relacionados a bioética, ¿no? La materia en bioética en sí. Bueno, ¿cuáles son las funciones del presidente del comité? Lo ideal sería que el presidente sea elegido por los mismos miembros del grupo, del comité, ¿no? Que lo elijan por votación, por determinadas características, aptitudes, no sé, lo que esté estipulado en el reglamento interno, incluyendo la duración del mandato y la forma de que van a tener de hacer esa elección, ¿no? Este presidente va a convocar a las reuniones, va a convocar a reuniones por temas específicos, va a hacer la apertura, se va a presentar y va a hacer la apertura de esa reunión, de esa sesión, va a presentar el caso, va a facilitar la conversación entre los miembros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene que ser actuar como un obstáculo, no tiene que dominar la conversación el presidente, sino que tiene que servir como guía para que esa sesión sea lo más ordenada posible, pero no la tiene que dominar. O sea, él tiene que promover a que haya conversación entre los miembros, que se formulen preguntas, que se planteen dudas. El presidente tampoco no tiene por qué forzar a un consenso. Cuando se habla de consenso, quiere decir un acuerdo o una conformidad en algo. No tiene que forzar a que haya una solución final, porque un consenso forzado es una solución que se da pero por compromiso, por compromiso de apurarse en el tiempo y pasar a otro tema. O sea, esto no va a dar a un debate profundo, análisis del caso, sino que las consecuencias pueden ser fastidio, o sea, nadie va a dejar contento con esto, y no es una acción correcta por parte del presidente, ¿no? Ni muy honesta tampoco. Bueno, en cuanto a los miembros del comité tienen que tener actitudes específicas, un temperamento determinado, características, sobre todo la capacidad de reflexión. Justamente lo que se va a hacer es reflexionar determinados temas y los candidatos tienen que estar abiertos a la escucha, no pueden ser cerrados. Tiene que ser un candidato que sea abierto a la escucha, que pueda analizar diferentes propuestas, diferentes reflexiones, justamente porque va a convivir con un grupo multidisciplinario de salud, ¿no? Si se eligen miembros incompetentes, no aptos, el proyecto en sí del Comité de Bioética fracasa. Y como dijimos antes, al principio, estos miembros tienen que ser variados. ¿Qué quiere decir eso? Variados en género, masculino, femenino, de profesionales de la salud, que representen a diversos colectivos dentro del hospital, bueno, etcétera. Tiene que ser cuanto más variado, más rico en cuanto a reflexiones. Lo que es importante decir es que, y realmente es importante, es que al menos uno de esos miembros
tenga como especialidad o algún título acreditado en materia de bioética, ¿no? Porque si bien después una de las funciones del comité también es educar a los miembros de ese comité en cuanto a materia bioética, uno de esos integrantes es necesario que ya tenga un título acreditado en esta materia. Bueno, los miembros puede haber un vicepresidente, varios vocales, una secretaria, ¿no? Etcétera, en cuanto a las funciones. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Hasta la clase que viene. Cualquier duda ya saben, me escriben debajo de este video o en la plataforma virtual.